a ver un tema, vamos a terminar el tema de sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Vamos a ver los tipos de sistemas de puesta a tierra, que es muy importante, ¿sí? Cualquier duda, pues Santiago me preguntará. Vamos a iniciar, yo voy a iniciar como siempre mi método. Vamos a arrancar un video que ya elegí, muy interesante. Y aquí tratan de los 3 tipos de sistemas de puesta a tierra que tenemos en la industria, en el comercio y en la parte de residencia. Santiago, ¿me ve que estoy compartiendo pantalla? No, profe, por el momento usted no está compartiendo pantalla. No, tiene toda la razón. Estoy compartiendo pantalla. Compartir. Yo creo que ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, profe. Bueno, Santiago, vamos a mirar pues entonces los tipos de sistemas de puesta a tierra. Entender qué son los sistemas de puesta a tierra en una instalación eléctrica y cuáles son los principales que podemos encontrar. Sistemas de tierra TT, TT, TN, TLC, TLS. Vamos a ver una explicación de cada uno de estos. Primero de todo, ¿qué es una puesta a tierra y por qué es importante? Pues bien, la puesta a tierra es fundamental para evitar descargas eléctricas peligrosas y proteger equipos en caso de fallos. Es decir, lo que buscamos es que no se nos derive una fuga de corriente a las personas y aparte proteger a los equipos de cualquier tipo. Consiste en literalmente dar una conexión a tierra a los equipos, con tal de que cualquier corriente por un cable pelado pues se acabe derivando desde la chapa de ese equipo hasta el sistema de electricidad, hasta el suelo y que no pase por nosotros. Bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, en la margen de la mano izquierda, que no tiene el sistema de puesta a tierra. Esta es la alimentación, digamos que es una lavadora, eso es un motor de la lavadora que está haciendo contacto ya con la carcasa. O sea, la carcasa puede estar expuesta a un voltaje, inclusive a 120 voltios. Si ustedes conocen que pues, las lavadoras tienen como unas ruedas en la parte inferior que aíslan y no dejan que la corriente baje porque abajo tienen unas ruedas plástico, ¿sí? Entonces, cuando el aislamiento empieza a fallar en este tipo de aparatos y queda y la bobina queda en contacto con la carcasa, pueden todo el aparato, toda la lavadora puede obtenerse voltajes hasta de 120 voltios. Cuando usted toca, cierra el circuito y se va a tierra y se vuelve peligroso, ¿sí? Entonces, en la figura de la mano derecha, podemos observar que hay sistemas de puesta a tierra. La carcasa de la lavadora está puesta a tierra, ¿cierto? A través de la clavija que ya habíamos hablado en las clases pasadas. Entonces, cuando hay un falso contacto y se pega la bobina que haciendo contacto con la carcasa, pues la corriente es disipada a tierra. Y mire que yo puedo tocar la lavadora y no me pasa corriente. Eso ya lo hemos visto, pero ese diagrama me parece muy interesante analizar. Como vemos aquí en esta imagen, hay una clara diferencia entre un equipo con sistema de tierras y un equipo sin sistema de tierras. Si el equipo no tiene sistema de tierras, la corriente de fuga se va por el recorrido más rápido que somos nosotros, de manera que no le llevamos muchísimo. Y en cambio, si tenemos un sistema de tierras, la corriente de fuga se deriva por el sistema de tierras y nosotros estaríamos pasando. Básicamente contamos con 3 sistemas generales de puesta a tierra, que son el TT, el IT y el TN. Y dentro del TN tenemos el TNS, TNC y TNCS. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empezamos por el sistema TT. En el sistema TT existe un punto a tierra en la instalación. Ahí arrancamos el primer sistema, el primer tipo de sistema de puesta a tierra, el TT. ¿Y qué significa,
Profe, ¿qué significa sistema TT? Es un sistema que tiene un sistema de puesta a tierra en el transformador y en la casa y donde llega el contador de energía. ¿Sí? O sea, profe, o sea que el sistema de tierra de ese es cuando usted, digamos, usted va a hacer una casa, pero tiene que tener una varillita y de esa varillita tiene que estar conectada al contador. O sea que cuando llegue, digamos, en una tormenta eléctrica, cae un rayo, el rayo recibe esa corriente eléctrica y se evita que los electrodomésticos se quemen, ¿no? Es lo que yo De entiendo. los electrodomésticos, no solamente los electrodomésticos, también más que todo la vida de los seres humanos. La vida de Pero los- sí, o sea, creo que es eso, ¿no, profe? Este tiene un cable amarillo, ¿no? Tiene un cable amarillo que va conectado verde, del contador. verde y amarillo. Verde con Ese, una sí, franja señor. amarilla. O Sí, verde, señor. o verde. O amarillo con una franja verde. O verde con una franja amarilla. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, aquí hay dos sistemas de puesta a tierra. El transformador, aquí el transformador, mire que el neutro transformador va unido a la carcasa y de la carcasa va a una varilla Copperwell, como se dice, y va al neutro. Va Profe, ahí no, potencial. no, muchachas. Ahí mis compañeros están esperando que ustedes dé sexo a ellos. A Usted me puede la colaborar clase. ahí. Me puede ¿Yo colaborar cómo ahí. le hago, profe? ¿Cómo hago ahí, profe? Vea, ya, listo, ya. Ok. Listo. Aquí entraron ya tres más. ¿Me colaboran dando acceso a los compañeros, por favor? Sí, profe, que sí sirvió avisarles por el grupo. Ok, listo, listo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces los compañeros, si hay acceso, por favor, me piden abrir la sala, me colaboran ustedes, porque yo tengo aquí el video y no me deja ver. Vale, listo, ok. Entonces, este sistema TT tiene un sistema de puesta a tierra en el transformador y un sistema de puesta a tierra en el contador, ya en la carga, en la residencia, en el comercio, en la industria. Ese es el más común. Es el más común. Vamos a mirar qué ventajas y qué desventajas tiene. Origen, que sería pues, la planta de potencia o la transformadora, que está puesta a tierra directamente. Y las masas de nuestra instalación se conectan a tierra de forma independiente. Aparte, el conductor neutro también es independiente a los conductores de tierra de la instalación. En este caso, en los sistemas de tierra TT se requiere el uso obligatorio de dispositivos diferenciales, los RCDs. Este dispositivo diferencial, cuando termine el video, sigue el video de la protección diferencial, que la vamos a ver, es muy importante. O sea, solamente para ese sistema TT, sirve las protecciones diferenciales, que es lo que vamos a ver más adelante. Para proteger a las personas en caso de contactos indirectos. Ventajas. Tenemos bastante seguridad en caso de fallo de aislamiento. Inconvenientes. Los mantenimientos de la resistencia a tierra, ya que como tenemos diferentes puntos, dependemos mucho del terreno y de manera que esa tierra tiene que estar bastante bien mantenida y que no perdamos contacto por algún tipo de oxidación, por ejemplo. En caso de que haya alguna fuga del neutro, otro inconveniente es que, como hemos dicho, se necesita un RCD, ya que el neutro podría quedar cargado, de manera que tenemos que tener la instalación protegida, bueno, un dispositivo diferencial, una protección diferencial. corte a tiempo antes de que nosotros nos llevemos demasiado. Si queréis más información sobre los diferenciales, os dejo un pin. Vuelvo, repito, esas protecciones diferenciales las vamos a ver ahorita, seguidamente, ahorita en un video que es muy interesante. Están siempre vinculadas a este tipo de sistema de puesta en tierra, TT. Los otros sistemas, la protección diferencial no va a funcionar. Solamente en esas protecciones. Este tipo de sistema de puesta a tierra se utiliza mucho en la parte residencial, ¿sí? En la parte comercial e industrial ya se cambia un poquito los sistemas de puesta a tierra, los tipos de sistemas de puesta a tierra. La descripción.
sobre diferenciales en el cual explico qué consisten y qué tipos y cómo escogerlos. Un ejemplo de uso de esta instalación, pues básicamente es para equipos que no tengan una entrada de tierra dentro de su alimentación. Normalmente muchos conectores ya vienen con un conector de tierra, con un cable de PE, cable de tierra, pero si no lo tenemos, pues tenemos que hacer una derivación mecánica hacia un punto de máxima toma de tierra. Sistema IT. Se separa la parte de potencia de la parte de protección de tierras. En este caso, el neutro no está conectado a tierra. Mire una cosa, la carcasa de transformador no está equipotenciado a tierra y va directamente el neutro a la carga. Se hace un sistema de puesta a tierra aislado con el transformador, aislado, y se alimenta la carga con el sistema. Se alimenta, no, se conecta a la carga o se conecta a la carga, no. Se hace pasar por la carga el sistema de puesta a tierra. Aquí hay una ventaja, que solamente hay un sistema de puesta a tierra, no está en el transformador. Solamente hay un sistema de puesta a tierra. En el anterior habían dos. Uno que había unido al transformador y el otro que llega al contador y va equipotenciado a tierra. Y lo que tenemos son varias conexiones a tierra con conductores PE comunes, pero separados de la parte de potencia. Tenemos una separación de los dos sistemas, sistema de potencia y sistema de potencia. En caso de falla a tierra, el sistema puede seguir funcionando ininterrumpidamente. Se llama caso de primer fallo a tierra. En este caso, la corriente es muy baja y lo cual permite continuar operando sin interrupciones inmediatas. Ventajas, pues bueno, esta alta continua de servicio que solo lo podemos seguir funcionando de manera que es bueno para el entorno. Sí, porque no tiene sistema de corte, sistema diferencial, el que estamos viendo, el que vamos a ver más adelante. Aquí no funciona la parte diferencial, sino que ellos tienen una alta continuidad de servicio, porque como no hay, cuando hay mal aislamiento en los conductores o de pronto los motores, no se dispara el sistema, no se desarma el sistema, el sistema TP, teniendo pues el diferencial conectado. Los críticos. Sin embargo, claro, requiere un monitoreo, requiere un monitoreo constante para detectar estos fallos de aislamiento, porque quizás estamos teniendo un fallo de aislamiento. Sí, aquí hay una déficit de detección de fallo de aislamiento, porque aquí no se detecta cuando hay un fallo de aislamiento. Ellos optan porque el servicio permanezca, por ejemplo, en industrias de alto rendimiento, pero lo que hacen es mequeo constante de los aislamientos de todos los conductores, los motores, todo lo que son la parte eléctrica la mequean constantemente, porque ellos lo que necesitan es continuidad en el servicio, porque de pronto pues es una empresa de alta producción, pero no hay un sistema como el anterior que le va a avisar, que lo vamos a ver más adelante, que hay una protección de aislamiento. Se protege por fugas de corriente a tierra. Y el sistema no nos lo está reportando de cómo seguir funcionando. De manera que es un sistema que prácticamente nunca se usa de forma doméstica. Sí que lo tenemos, sin embargo, en algunas instalaciones, como plantas de generación. Y por último, los sistemas TN. En términos generales, los sistemas TN existe un punto en la instalación de origen, en esta planta de potencia o transformadora, que está puesto a tierra directamente. Y el resto de masas de la instalación se conectan a este mismo punto. Mire que el TN sí tiene el transformador con el sistema de puesta a tierra. El neutro va unido al sistema de puesta a tierra, pero solamente uno solo. En el anterior, eso estaba aislado en esa parte. Aquí lo unen, ¿sí? Y van hacia la carga y va alimentando constantemente todo el circuito para protegerlo contra las sobrecargas. Todo el circuito lo utiliza. ¿Sí? Vamos a mirar qué ventajas y desventajas tiene. Es todo dependiente desde el punto de tierra origen
a través de conductores de protección PE, de manera que se deriva todo a la red de suministro. Lo bueno que tiene es que tiene mayor fiabilidad en la continuidad de la protección. No dependemos del estado del terreno, al no conectar directamente las masas de dispositivos a un punto de tierra, como pasaba en nuestros sistemas, sino que todo va a través de estos cables de PE y lo derivamos todo a la zona de suministro. Lo que pasa es que en función de cómo combinemos este conductor de tierra con el neutro de la instalación, podremos diferenciar en tres tipos, básicamente. Sistema TNS. Hay una separación total entre neutro y tierra. Ventaja principal. Sí, aquí están, aquí unen el sistema de puesta a tierra con el neutro y lo mandan a tierra, pero aparte mandan el neutro y aparte mandan el sistema de puesta a tierra. Es más caro, es más caro. Solamente tienen un sistema de puesta a tierra en el transformador. Es el más seguro de todo y es muy bajo. Este es muy común en hospitales, centros de datos, industrias sensibles a interferencias, donde tenemos que tener una instalación muy fiable. Es una instalación más cara porque al final tenemos dos. Y es un poquito más cara porque hay que mandar el conductor desde el transformador, el sistema de puesta a tierra. Y es un poquito más caro, ¿sí? Y ese es más seguro. Y como dice aquí, lo utilizan en hospitales y todo, y sobre todo en cargas muy especiales. Totalmente separados, pero es mucho más fiable y seguro. En el caso del sistema DNC, lo que tenemos es el llamado conductor PEN, ya que une el neutro y el tierra. Es decir, el conductor de tierra y el neutro son un único conductor. Ya mandan uno y lo llaman punto neutro y sistema de puesta a tierra. Él ya está unido completamente. En el lado de las ventajas, pues evidentemente tenemos mucho menos cableado que en el TNS, ya que es solo un hilo, vamos a decir, comparado con antes que teníamos dos. Pero aquí el problema está en que es mucho menos seguro trabajar con un neutro y un tierra. De manera que este sería el sistema de instalación más peligroso, ya que podemos tener muchas fugas al chasis de los equipos y además suele tener implicaciones bastante grandes a nivel de problemas de radiaciones electromagnéticas. De manera que esto realmente no es muy común y sobre todo se utiliza en instalaciones o se utilizaba en instalaciones muy antiguas o redes de distribución de bajo costo. Y por último tenemos el TNCS, que es literalmente una mezcla de los dos. Tenemos al principio de la instalación TNC, es decir, en la planta de potencia están juntos el neutro y la tierra, y luego a partir de la zona de distribución, ya hacia la zona de consumo, hacia los hogares, se separa en TNS. Se separa. Neutro separado del. En las ventajas, pues es que tenemos mayor seguridad que un TNC y un poco menos de coste comparado con un TNS. Entonces es un punto intermedio y este sí que es bastante usado en edificios comerciales y en redes de distribución más modernas. Sobre todo este es muy utilizado en Estados Unidos. Entonces, en resumen, aquí tenemos que diferenciar los sistemas en función de cómo se distribuye la masa respecto de la masa de la instalación respecto a la masa del origen del transformador y la relación entre neutro y conductor de tierra. Si tenemos una masa directamente puesta a tierra y de forma independiente de la tierra de la instalación, tendremos un sistema. Mire que aquí está el TNT. Aquí está el sistema de puesta a tierra. Aquí hay un solo conductor que va de neutro y aquí aparece el neutro, el sistema de puesta a tierra nuevamente. O sea, depende de dos sistemas de puesta a tierra. Y vuelvo y le repito, este sistema TT podemos utilizar las protecciones diferenciales que las vamos a ver más adelante, las vamos a ver después de este video. TT, es decir, tenemos una masa para cada componente, una masa en la zona de origen. Importante recordar que para los sistemas TT requerimos un interruptor referencia. En el sistema IT tenemos separado circuito de potencia y circuito de protección y tenemos un único punto de tierra común en la zona de creación, en la zona de la estación transformadora y llevamos nuestras derivaciones de masa a través de conductores PE y en los sistemas TN lo que se hace es trabajar siempre con cables de tierra que pueden ser el mismo o no que el cable de
Hasta aquí el vídeo, espero que haya quedado claro. Si tenéis preguntas en los comentarios, no olvidéis. Vamos a entender qué son los sistemas. Bueno, muchachos, listo. ¿Hay alguna pregunta? Hay que estudiarla. Yo abrí una actividad en San Yuna sobre sistemas de puesta a tierra. Esa actividad hay que hacerla. Y ahorita la socializamos. Para entender un poquito el sistema TT, vamos a mirar el otro video que es sobre las protecciones diferenciales, que ahí de pronto vamos a aclarar la cosa. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? Hay dudas, hay que estudiar un poquito. Pero el más común es el TT, el que más utilizamos en la parte residencial. Ahora vamos a mirar por qué es el más común. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos con este sistema en cuanto a detección de problemas de aislamiento o fugas de corriente a tierra? ¿Cómo vamos? Si me están, si más o menos muy bien. Ya, bueno, ya hay 8 en la sala, pues ya mejoró el coro. Temas de ingeniería eléctrica. En este video veremos las principales diferencias entre un detector termomagnético y un detector diferencial. Mi nombre es Joel y te mando un fuerte saludo. Esto empieza. Vamos a mirar la gran diferencia entre el termomagnético, por ahí derecho vamos a mirar cómo funciona el termomagnético y la protección diferencial. Recuerden, el termomagnético está utilizado para proteger los conductores, las instalaciones eléctricas, y el diferencial está diseñado para proteger la vida de los seres humanos y de los animales. Vamos a mirar por qué. Ahora, por un lado, tenemos un interruptor diferencial, del que ya hice un video. Chequealo por aquí arriba si quieres saber más del interruptor diferencial. Y por el otro lado, tenemos un interruptor termomagnético. Los dos son dispositivos de protecciones eléctricas, pero son totalmente diferentes. Primera diferencia, ¿qué protege? El interruptor termomagnético está diseñado para proteger la instalación eléctrica. El diferencial, para lo que está hecho, es para proteger la vida de los seres vivos, ya sean personas o animales. Segunda diferencia, ¿cuándo salta? El interruptor termomagnético salta cuando ocurre una sobrecarga o cuando ocurre un cortocircuito. Bueno, el interruptor termomagnético, aquí usted puede observar que tiene una simbología, un cuadrito y una circunferencia, un cuarto de circunferencia. El cuadrito significa la parte térmica, o sea, el disparo térmico, y el disparo térmico solamente funciona cuando hay sobrecargas. Y la circunferencia pequeña es el disparo de cortocircuito. Por eso se llama termomagnético. Termo de cargabilidad y magnético de corto. Aquí podemos observar que esa protección termomagnética es bipolar. O sea, hay dos. O sea, aquí entra la primera fase y la segunda fase. Eso es como para una protección, digamos que de un aire acondicionado a 220 voltios. Recuerden que vamos a proteger nada más las fases. El neutro no lo vamos a proteger nunca. El neutro nunca lo vamos a hacer pasar a través de un termomagnético. Nunca. Solamente el termomagnético se utiliza solamente en las fases. ¿Okay? Y repito aquí que hay la simbología del termomagnético. Hay un cuadrito y una circunferencia pequeña. El cuadrito significa el disparo térmico, que es cargabilidad, que es sobrecarga. Y aquí la circunferencia cortada, que es un cuarto de circunferencia, significa cortocircuito. Es bipolar porque aquí van dos fases. Aquí se explica, por ejemplo, el C25, C es la clase de termomagnético y 25 es la capacidad de corriente que soporta. Y aquí sale en 3000 la capacidad de corriente de cortocircuito que soporta.
porque puede haber un corto de más de 3000 y él se desarma. Aquí, cuando la capacidad no pasa de 3000, él se desarma, pero no se destruye. Si el cortocircuito genera una corriente mayor de 5000 amperios, 4000, él puede llegar a destruirse. Ese es el termomagnético. Vamos a ir por partes. Cuando se hace el diseño eléctrico de instalación, se calcula la mayor cantidad de corriente que puede llegar a circular por los conductores, y de ese valor se saca el diámetro de dicho conductor. Lo que pasa es que si esa corriente para la que se diseñó la instalación es superada, los conductores empiezan a sobrecalentar, debido a que sobrecargamos el circuito, lo cual podría acabar perfectamente en un incendio. Pero si tenemos un interruptor termomagnético, él detecta esta sobrecarga y corta el flujo de corriente. Y un cortocircuito puede ocurrir por muchas razones, pero una muy frecuente es el desgaste del material aislante de los conductores. O sea, esa gomita que rodea el cable y cuando es una instalación eléctrica antigua, debido al tiempo de uso, esta gomita se empieza a desgastar. Y si está al lado de otro conductor que tenga las mismas condiciones, puede ocurrir un cortocircuito. O porque alguien haciendo un trabajo en instalación eléctrica no tomó las precauciones adecuadas y accidentalmente hizo que el conductor de fase tocara el medio, dando lugar a un cortocircuito, el cual también puede acabar perfectamente en un incendio y ocasionar daños graves a las personas. Pero si hay un sensor termomagnético, él detecta el cortocircuito y corta el flujo de electricidad. Bueno, aquí hay un termomagnético monopolar, bipolar y tripolar. Ese de 4 polos sí se utiliza pues ya para cargas muy especiales. Pero ese tripolar se utiliza para transformadores, para motores trifásicos. Esto es para motores bifásicos de 220, como por ejemplo los aire acondicionados. Y esto es para una sola fase. Una fase, 2 fases, 3 fases, 4. Eso es para cargas muy especiales. Ahora, un interruptor diferencial no sabe Listo, vamos a hablar del interruptor diferencial. sobrecargas mediante cortocircuitos, que solo salta si hay una corriente de flujo. Me explico. En una instalación eléctrica, toda la corriente que entra por la fase. Ojo acá, cuando yo instalo ese bombillo, la corriente que llega al neutro, que sale de la fase, pasa por el bombillo, llega y regresa al neutro. Llega, si por aquí salió 1 amperio, por el neutro debe llegar 1 amperio. Siempre la misma corriente que entrega la fuente debe llegar al neutro completa. ¿Sí? Es lo ideal, es lo ideal. No ocurre lo mismo, no ocurre así, porque de pronto hay una fuga. Por ejemplo, aquí en este conductor puede ser que hay una fuga en el aislamiento del conductor y en la pared o en la canaleta, y esa fuga hace que la corriente que salga de acá no llegue aquí igual. Y eso significa que hay un mal aislamiento en los conductores. Sale por el neutro. Pero si alguien toca conductor activo y se electrocuta, no toda la corriente que entró por la fase salió por el neutro, ya que una parte de ella se va a través de la persona que se electrocutó. Eso es a lo que... Mira acá, por ejemplo, aquí alguien tocó la línea viva y la corriente llegó por acá y llegó a tierra. O sea que llegó la corriente, salió 1 amperio y cuando regresó después del contacto que tuvo indirecto aquí la persona, no llegó toda la corriente al neutro. Parte de la corriente se fue a tierra. Y eso es un inconveniente que hay que detectar. Y eso lo detecta la protección diferencial. Llamamos corriente de fuga, una corriente que circula por un sitio por donde no debería circular. Cuando esto ocurre, el diferencial lo detecta y corta el flujo eléctrico. Este tipo de accidente se conoce como accidente por contacto directo, pero también está el contacto indirecto, que ocurre por falla de aislamiento de un equipo. En el proceso de fabricación de los equipos, Mire, por ejemplo, ahí mostramos la nevera y aquí está mostrando un motor internamente. Todo eso son aislamientos, pero el aislamiento se va deteriorando en la medida que va pasando el tiempo, por la humedad y por el calor. Y todo ese esmalte, y todo este crepé, y todos esos aislamientos que tienen las bobinas con respecto a esta carcasa, va perdiendo y va empezando a haber fugas a través de la bobina y el núcleo, o a través de esta bobina y en la carcasa, y empieza a haber fugas de corriente a ese nivel. Esas fugas de esta corriente
es bueno detectarlas, porque pues, eso pues obviamente que genera más pérdidas y sobre todo que se vuelve muy peligroso para la vida, para los seres humanos o para los animales. Esa carcasa, si no está bien aislada, puede tener hasta 120 voltios y alguien toca y puede pasar de corriente y puede ser peligroso. Parte que están electrificadas se separa de la que no deben estar electrificadas. Esto se hace por medio de materiales aislantes. Lo que pasa es que con el tiempo de uso, ese material aislante empieza a perder sus propiedades no conductoras. Si, por ejemplo, el material aislante que está entre el motor de una lavadora y su carcasa se daña, cualquier ser vivo que toque la carcasa de dicha lavadora se va a llevar un corrientazo. Nuevamente, el diferencial detecta la corriente de fuga y salta. Esto es en caso de que la instalación eléctrica no tenga sistema de puesta a tierra. De ser así, el diferencial saltaría sin necesidad de que alguien se electrocute al tocar un equipo con problemas de sueltamiento, ya que esa corriente de fuga sería a tierra, en lugar de atravesar el cuerpo de las personas. Tercera diferencia, ¿cómo funciona? El trabajo diferencial es comparar la corriente que está por la fase con la... Vamos a mirar ahí cómo funciona para que entiendan cómo es que ese elemento de protección sirve para ese sistema TT. neutro para así poder saber que hay una corriente de fuga. Básicamente, el objetivo superior es un núcleo toroidal. Listo, aquí qué pasa. Miren lo que pasa acá. Yo tengo la carga aquí abajo, en la parte de abajo. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito. Ya, aquí. Enrollado 3 bobinas, una por donde pasa la corriente. Oh, pues. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí, cuando yo coloco el neutro y coloco la fase acá y coloco la carga en esa parte de acá. Cuando llega la corriente, pasa a través de la bobina 1 amperio, digamos 1 amperio, baja, llega la carga 1 amperio, llega acá y 1 amperio, llega al neutro. Por aquí llega en ese sentido y por aquí llega en el otro sentido. Cuando pasa 1 amperio por acá, por esa bobina, genera un campo magnético. Y cuando pasa 1 amperio por acá, genera otro campo magnético, pero al revés. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando sale 1 amperio y llega 1 amperio, significa que no hubo ninguna fuga. Y si no hubo ninguna fuga, entonces el campo magnético de 1 amperio en un sentido y el campo magnético del otro amperio cuando llegó al otro sentido se anulan, llegan a cero. Llegan a cero. Ahora bien, si por algún motivo aquí hay una fuga y hay una corriente que se fuga a tierra, porque el conductor está malo, porque el conductor está pegando a la pared y está haciendo mal contacto, está haciendo contacto. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí pasa 1 amperio, genera un campo magnético. Pero aquí se perdió, por ejemplo, digamos, 0.1 amperio. Y entonces ya llegó 0.9. Cuando llega 0.9 amperios acá, ya el campo magnético es diferente a este. Entonces, este que es un sentido de 1 amperio y este que es el otro sentido de 0.9 amperios, hay un residuo de campo magnético, no se anula, porque este que va para allá y este que va para allá se anula, pero cuando son iguales, pero si hay una fuga, hay una pequeña corriente, hay un campo magnético, una pequeña corriente diferencial, por eso se llama diferencial, protección diferencial, que pasa a través de esta bobina, el campo magnético que pasa la resta de esos dos no dio cero, sino que porque llegó a la corriente de 0.9 no llega a cero. Ese campo magnético genera un voltaje en esa bobina y aquí. Y ese voltaje queda expuesto a ese electroimán y ese electroimán, cuando ve esa fuga, desarma la protección diferencial. Porque está pasando algo. Porque hay una fuga. Porque alguien tocó una línea de fase y entonces para que no se mate, desarmes. Generalmente es de 30 miliamperios. El desarmado es. ¿Por qué? Porque si yo pongo medio amperio se mata. Si con medio amperio se mata. Con 500 miliamperios se mata. Durante medio segundo. Pero con 10 miliamperios, con 30 miliamperios apenas le pasa la corriente. O sea que cuando él detecta una fuga de 30 miliamperios,
aquí hay una diferencia de magnética y hay una pequeña remanente en magnetismo que hace desarmar a través del electroimán el dispositivo diferencial. Vamos a mirar qué explica. En fase, otra por donde pasa la Voy a mirar, una voy a echarle corriente cuatro un poquito. Básicamente, lo que tiene en su interior es un núcleo toroidal. Ese núcleo tiene enrollado tres bobinas, una por donde pasa la corriente de fase, otra por donde pasa la corriente del neutro, y la última es la encargada de activar el mecanismo de disparo, que se compone básicamente de un electroimán. Lo repito nuevamente, en el circuito eléctrico, la corriente que entra por la fase es igual a la que sale por el núcleo. Al ser iguales, estas dos corrientes van a crear en el núcleo toroidal flujos magnéticos de igual magnitud, lo que van en sentidos opuestos. Esto hace que se resten y el resultado sea cero. Pero cuando ocurre una corriente de fuga, ya las corrientes no son iguales, no son los flujos creados por dichas corrientes tampoco lo serán. Eso hace que al restarse no den cero, sino que va a quedar un flujo restante. Ese flujo restante va a provocar que en la tercera bobina se induzca un voltaje, que va a hacer que el electroimán se active y este provoque la apertura de los contactos de diferencial. El inductor termomagnético cuenta con dos mecanismos de disparo, uno para las sobrecargas y otro para los cortocircuitos. En su interior lo que tiene es una placa bimetálica por la cual va a pasar la corriente. Esa corriente sobrepasa la corriente para la que fue diseñado el interruptor. La placa bimetálica. Ojo, aquí, por ejemplo, el termomagnético, aquí estamos explicando el termomagnético. Cuando pasa una corriente mayor a la que está diseñada ese bimetálico empieza a dilatarse y a deflectarse y le pega un mecanismo y se abre. Por eso, cuando es una corriente de sobrecarga, el termomagnético se demora para desatarse. Por ejemplo, si yo tengo un circuito que me consume 17 amperios y yo tengo un termomagnético de 15, pues estoy sobrecargándolo, ¿cierto? Y entonces hago que ese bimetálico poco a poco se va deflectando hasta que llega y actúa sobre el mecanismo y lo hace desatar. Vamos a mirar aquí ahora. Se deforma. Esta deformación provoca el movimiento de un mecanismo que abre el contacto. Y conectada en serie a esa placa bimetálica hay una bobina. Esta bobina. Bueno, esa bobina, lo que pasa es que cuando hay un cortocircuito, él puede subir a 1000 amperios en un momento, pero rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando sube de 1000 amperios rápido? Aquí a través
se fue la señal y me apagó el celular. Ah, que ya perdí acá. Muchachos, ¿me escuchan, muchachos? Sí, señor, profe. Ok. Vamos a seguir entonces, que ya vamos a terminar. Entonces, miramos aquí con el interruptor. Qué pena, pero se fue la energía. Se van a quemar y él va a estar ahí como si nada. Y este valor que ven aquí al lado es la corriente de cortocircuito. Cuando por un cortocircuito las corrientes son muy grandes. Este en particular que soporta hasta 3000 amperes. Eso quiere decir que si la corriente de cortocircuito no supera... Profe, no se mira nada. Pero si la corriente de cortocircuito supera... Ok, déjeme un momentico que dejé de compartir seguro porque se fue la energía, se desarmó todo acá. Acá voy a compartir nuevamente. Imagen para la grabación. Espero un momentico acá por la grabación. Tengo que grabar 2 veces. Listo. Listo, muchachos. Ahora sí, están compartiendo ahora sí. Sí, señor, sí. Ok. Atrás. La corriente de cortocircuito. Cuando por un cortocircuito las corrientes son muy grandes. Este en particular que soporta hasta 3000 amperes. Eso quiere decir que si la corriente de cortocircuito no supera los 3000 amperes... Profe, qué pena, pero se sigue sin ver nada, profe. ¿Cómo, perdón? Que no se mira nada, profe. No se está viendo. No va a aparecer. Sí, No, ahí profe. se ve la imagen, pero no se ve No, correr el profe. video. Se No se ve, escucha no se- el audio. Profe, se escucha el audio, pero no se mira el video. Ok, pero yo miro a ver qué pasa. Voy a empezar. ¿No? Voy a dejar, voy a volver a hacer, voy a volver a compartir, muchachos. Bueno, a ver qué estoy compartiendo. ¿Ven la pantalla? Esta conexión. Sí, señor. Ahora sí. Listo, ok. Listo, vamos a seguir acá. Pero si la corriente de cortocircuito supera los 3000 amperes, de igual manera va a saltar. Yo voy a hacer para atrás un poquito acá. Amperes, el interruptor salta, que fue en estado de función. En particular, nos dice que soporta hasta 3000 amperes. Eso quiere decir que si la corriente de cortocircuito no supera los 3000 amperes, el interruptor salta, que fue en estado de función. Pero si la corriente de cortocircuito supera los 3000 amperes, de igual manera va a saltar. Pero entonces, ¿qué habría que explicar? La corriente nominal tiene un defecto a la hora de elegir el termomagnético, porque depende del diseño de instalación, pero la corriente del cortocircuito, mientras más grande sea, mejor. Se están preguntando qué es la letra, han dado de la corriente nominal el tipo de curva de disparo. En este caso, el tipo C, pero también está la tipo B y la tipo D. La diferencia entre un tipo de curva y otra es el tiempo que se pone a reaccionar el tipo. Mire que es que hay varios tipos de termomagnéticos. B, C y D. ¿Sí? Cada uno tiene sus características y está diseñado para determinadas cargas. No es lo mismo una carga residencial que una carga industrial. No es lo mismo una carga para yo alimentar una casa que una carga para yo alimentar un motor industrial. Recuerde que los motores tienen un arranque casi 5 hasta 10 veces más que la corriente nominal. Pero por eso no se puede disparar el termomagnético. Si yo instalo un termomagnético inadecuado a un motor, cada vez que va a arrancar el motor se va a desarmar el termomagnético. Hay que elegir bien la curva de disparo de los termomagnéticos según mi carga. Por ejemplo, la curva aquí dice que se dispara
de 3 a 5 veces la carga nominal se dispara a esa altura. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo en que se dispara. Entonces, él tiene que tener un termomagnético que comprenda que el motor va a arrancar y va a consumir 10 veces más o 5 veces más la corriente nominal. Sí, por ejemplo, la corriente nominal sea 20 amperios. Mi termomagnético es de 20 amperios o de 25. Pero tengo que tener una curva que sea lenta y que entienda. Arrancó el motor y entonces ya arrancó no con 25 amperios, sino con 100 amperios. Y entonces me disparo. No, me desarmo, no. Yo debo comprender, o sea, se debe instalar un termomagnético para que entienda que el motor arranca 5 veces más con la corriente nominal y luego se normaliza. Entonces, para eso es la curva de disparo. ¿Listo? Alguna falla. Por ejemplo, cuando la curva del tipo es que empieza a reaccionar más rápido que cuando una curva tipo 6. Entonces la carga no se va a proteger. Por ejemplo, si lo que vamos a proteger es un motor que va a ser arrancado directo a línea, no conviene que la protección no actúe en el momento que detecta la sobrecarga. Porque en el momento que nosotros arrancamos un motor directo a línea, ocurre una sobrecarga transitoria. O sea, la corriente se eleva muy por encima de la nominal, pero solo por unos pocos segundos. Entonces, la protección que tenemos para ese motor es una protección que actúa al momento de detectar la falla. Cada vez que nosotros prestamos el motor, la protección va a saltar, porque va a pensar que es una sobrecarga. Ahora, la corriente nominal de un diferencial también es importante. A la diferencial. Bueno, aquí la diferencial, aquí, ¿qué me está mostrando? Que tiene una fuga, que él se dispara con fugas de 30 miliamperios. O sea, que si algún aislamiento ofrece una fuga de más de 30 miliamperios, ese desarma. O si alguien tocó el conductor y generó una fuga de más de 30 miliamperios, ese desarma. Recuerde que el diferencial es para la protección de las personas. Sin embargo, él puede pasar a través de sus conductores de fase y neutro más de 40 amperios. Aquí hay 40 amperios, no tiene problema. Recuerde que no se va a proteger sino por fugas, no por corriente. Esa corriente es la que tiene capacidad de conducir él, pero no porque sea más de 50 amperios, él se va a desarmar. El que se tiene que desarmar es el termomagnético, ¿no? Simplemente por fugas. Esto fue eso como un termomagnético, ya que no influye en el cumplimiento de su trabajo, simplemente porque la corriente nominal del diferencial lo único que afecta es que es sobrepasada y es que se quema. Por eso es que dicen que el diferencial tiene que ser mayor que el termomagnético. Mire acá, aquí está el diferencial y luego sigue el termomagnético. Primero va a ser el diferencial, porque si hay una fuga, se desarma acá. Si alguien tocó el conductor, la fase le metió a un tenedor y entonces pasó a través del tenedor y el cuerpo, el que metió el tenedor a tierra, más de 30 miliamperios, él se desarma. Este no. El termomagnético no se desarma, sino porque por sobrecorrientes y por cortocircuitos. Entonces, como este termomagnético, puedes poner el diferencial de 40 amperios, que no pasa nada. No existe la corriente permanente. Mire acá, yo pongo un diferencial de 40 amperios. Sin embargo, el termomagnético es de 25 amperios, no pasa nada. Si ese termomagnético es de 25 amperios, es porque la carga es de 20 amperios. Por aquí pasan 20 amperios y por aquí pasan 20 amperios, no pasa nada. No se va a desarmar ninguno de los dos. No sobrepasa su corriente nominal. La corriente que más interesa en el diferencial es esta, también conocida como nivel de sensibilidad, que es más a qué nivel de corriente de fuga el dispositivo salta. Para una instalación residencial se pone diferenciales con una corriente de corte de 0,01, 0,03 amperios. La corriente de fuga supera este valor, el dispositivo salta, lo cual es muy útil para proteger las personas hogar. Y más aún, en este hogar hay niños pequeños. En resumen, los superan este valor, el dispositivo
Mire ese niño, metió un cuchillo ahí, muy normal. Si no tiene diferencial, se mata. Se puede matar si lo metió por la base. Pero como tiene diferencial, cuando pasa por acá, va a empezar a subir la corriente. 5, 10, 15, 20, 30 miliamperios y se abre inmediatamente. Si no tiene diferencial, por aquí le puede pasar un amperio y se mata el muchacho. El termomagnético diferencial es una protección muy importante, demasiado importante. ¿Listo? Más aún, luego hay niños que, en resumen, los dos son dispositivos que hay que tener una instalación sí o sí. Uno para que protejan los equipos eléctricos y otro para la protección de las personas en un accidente. Y bueno, entenderla hasta aquí este video. Espero que te haya sido útil. Bueno, señores, no sé qué dudas tengan. Yo, en la plataforma, hay una actividad del sistema de puesta a tierra, comparación del sistema de puesta a tierra, que hace Santiago. Cuénteme. De ¿Cuál es la eso duda? yo quería ver, profe, pues yo quisiera saber, profe, que cómo se hace ese trabajo, profe. El de Ese trabajo, sistema de puesto a tierras. ¿cómo se ¿Toca hacer hace? un cuadro en board? Profe, toca hacer un Sí, cuadro en board o qué? en Word o en PDF, como quiera. Ese trabajo, yo lo Se estoy puede colocando guardar en Word, se puede hacer en sí, Word y se Word, guarda como PDF. ¿Y y ya? lo convierte en PDF. Sí, señor. ¿En qué consiste Sí, el pero es trabajo? complicadito, profe. ¿Cómo? ¿Qué Complicadito dice? hacer ese trabajo en Word porque uno tiene que tener un pulso para hacer ese cuadro ahí. No. Yo lo que necesito es, miren, a ver, miren ustedes el checklist del trabajo. O sea, el checklist del trabajo que dice, hay unos ítems que se piden ahí en el listado de chequeo, que dicen sobre todo lo que son tipos de sistemas de puesta a tierra, ventajas, desventajas. Usted hace un informe con respecto a lo que yo estoy pidiendo en ese checklist. Yo no sé si alguien abrió ya esa actividad. Yo, profe, yo ya abrí y aparece eso de lo que se Eso es lo está que yo voy a hablando. calificar, Santiago. Usted con lo que usted dice, lo que usted abre ahí, eso es lo que yo voy a calificar. O sea, usted va a hacer un informe con respecto, me parece que son 5 o 6 ítems, a los ítems que dicen ahí. O sea, identifica los tipos de sistema de puesta a tierra. Entonces usted me va a mostrar los tipos de sistema de puesta a tierra que hay. Mire, me los dibuja y qué tal. Tipos de sistema de puesta. Identifica las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas de puesta a tierra. Usted me va a poner las ventajas y las desventajas que tiene el sistema de puesta a tierra. Hay que investigar un poquito más, no solamente lo que yo les digo, pero yo les digo es como el concepto para que se ubiquen. ¿Tienen alguna otra duda, muchachos? No sé si tengan otra duda, muchachos. No sé si quedó claro lo que dice Santiago. Recuerde que yo les abrí una actividad ahí en la plataforma Sayuno sobre sistemas de puesta a tierra, los comparativos del sistema de puesta a tierra. Ahora en esa actividad, y ahí hay un checklist diciendo cómo voy a calificar ese informe. ¿Sí? Hay 5 ítems. De acuerdo a esos ítems, ustedes van a hacer el informe, ¿vale? Ustedes tengan otra pregunta, Sí, señor. muchachos. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, simplemente se hace es un informe
Es un informe nomás, es un informe, sí, señor. O sea, un informe donde el informe tiene que tener las imágenes de los diferentes tipos de puesta a tierra. Sí, señor. Ah, Ahora dice, y las ventajas, se tiene que investigar cuáles son las ventajas de cada uno y las desventajas de cada uno. Ya lo estoy entendiendo, porque yo creí que tocaba hacer un cuadro y después tocaba hacer el informe y basado en ese cuadro hacer No, 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 unas imágenes. yo voy a calificar ese informe de acuerdo a esos 5 ítems. Yo tengo que evidenciar en esos informes, en ese informe, esos ítems. Ujú. Listo, profe. Entonces el trabajo está mucho más fácil. Simplemente Sí, desde el señor. informe se pone las imágenes y listo. ¿Ves? E investigar cuáles son las ventajas y Investigar y desventajas. ya. Señor. Santiago, mire los ítems, los series que yo voy a calificar. Y de acuerdo a Listo, esos profe. a calificar, usted realiza el informe, estructura su informe. Listo, profe. Gracias. Muy amable. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, no siendo más, pues, bueno, ya estamos ganando 5-2, me parece. Se fue la energía acá y cuando me desperté, 5-2 ya vamos ganando. 5-2, profe. Un gol de Jerry Mina y 3 goles de Luis Suárez. Hasta el momento tenemos el cupo asegurado al Mundial, muchachos. Así que, Bueno, muchachos, feliz noche entonces. Así que vamos QAP no. para el próximo martes, ¿o yo? Listo, profe. Profe, si me puede, Listo, profe, muchas gracias. si se me puede enviar esa grabación a mi número, a mi privado, profe. Claro, en la grabación yo se las despacho ahorita cuando ya las suba a YouTube y todo eso. Listo. Listo, Dale. profe. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Gracias, buenas noches.
interesante, ¿no? Para ganar, no, son para la